qué establecimientos están en esta hoja de ruta y recibimos esta comunicación. Luego hacemos visitas inopinadas con la presencia de la Fiscalía y esto nunca fue reportado. Entonces, la competencia de la licencia de funcionamiento de los establecimientos tiene un alcance territorial porque su ley orgánica de municipalidades le da esa potestad. El Ministerio de Salud normalmente acredita centros que obviamente la municipalidad le dice, oiga, en ese establecimiento, ¿es posible que funcione un establecimiento de salud? Sí o no. Y nosotros damos esas autorizaciones regularmente y en ese momento la licencia de funcionamiento puede otorgarse. Pero ese es el procedimiento natural. No es que el Ministerio de Salud otorgue licencias de funcionamiento bajo ningún alcance. Adicionalmente a eso, hoy se ha conversado acerca de la reglamentación de la ley de estas comunidades terapéuticas. Ocurre de que esta ley tiene en realidad dos partes bastante controversiales y es el motivo por el cual se está tardando en la respectiva reglamentación. La primera de ellas y la coyuntural, para ir directamente a lo concreto, se da con el aspecto de la voluntariedad del internamiento. En el 6 de julio del 2011, o sea, el año pasado, se da la ley 29737, en la cual modifica un solo artículo de la Ley General de Salud, el artículo 11, que casualmente permite el internamiento no voluntario, o sea, efectivamente, sin que exista un consentimiento informado para llevar a este paciente y recluirlo dentro de un centro de este tipo. Y unos días más tarde, y muy próximos antes de terminar el gobierno anterior, el día 23 de julio, se promulga la ley 29765, que más bien en su artículo 5 habla acerca de la voluntariedad, que casualmente se aplicaría para estas comunidades terapéuticas en las cuales, entre comillas, podría entrar esta que estamos hablando a motivo de este lamentable accidente. Y digo podría porque la gran mayoría no son comunidades médicas, sino son comunidades voluntarias, de tipo variable, que no están supervisadas médicamente y que laboran al margen de cualquier asesoramiento médico. Quiero hacer esta puntualización porque estamos hablando de un incidente de un establecimiento no solamente ilegal, sino hasta clandestino, porque está al margen de la ley y nunca ha pedido una solicitud para su debido funcionamiento. Pero este tema de la voluntariedad y la involuntariedad nos ha cogido en una demora porque estamos estableciendo un nexo importante con el Ministerio de Justicia y con su ministro y con su gabinete de asesores para darle una salida a lo que la involuntariedad había sido motivo de queja de parte de la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo ya había sido notificada y habían dado ellos una respuesta en la cual esta involuntariedad sería inconstitucional, porque a ninguna persona se la puede llevar a un establecimiento sin su voluntad. Hay en este momento inclusive un proyecto de ley de la señora Rosa Mavila que pretende darle una mirada y una abogacía un poco más aclaratoria a este tema de la involuntariedad. Esta nueva otra ley que se aplicaría para las comunidades terapéuticas que tienen un perfil más social y no médico, exige la voluntariedad. Y esta voluntariedad no sería aplicable porque la gran mayoría de estos establecimientos, pues como ustedes habrán comprobado, no se aplica el concepto de ir por sus propios medios y ser voluntario. Entonces se abre aquí una brecha bastante polémica y bastante discutida, que no es sencillo porque ha llevado a muchos médicos, psiquiatras del país, y aquí tengo algunos ilustres, a procesos judiciales porque el médico es acusado de secuestro por llevar a un paciente contra su voluntad e intervenirlo. Sin embargo, no podemos estar de espaldas ante un gravísimo problema social cuando hablamos de 1,5 millones de peruanos y cuando hablamos que cada uno de nosotros, en los cuales me incluyo yo, no deja de tener un familiar con un problema de salud mental o un problema de adicciones, principalmente alcoholismo, drogadicción o cualquier tipo de
patías, llámese ludopatía y también hasta el trabajo. Creo que aquí hay una mirada de la calificación de las adicciones y tiene que haber una propuesta seria que le pueda dar un marco para que este proceso de internamiento pueda darte dentro de un marco intermedio, sin no ver la mirada de lo voluntario, que es un aspecto importante tener, porque tampoco no podemos involuntariamente llevar a alguien contra su voluntad, porque los derechos humanos no nos los permiten, pero tampoco es cierto, podemos colocarnos en el otro lado, donde una persona voluntariamente a veces no quiere y en la gran mayoría de casos no desea estar internado en uno de estos centros o establecimientos. Entonces, esta ley 29765 tiene varias incongruencias, inclusive en su artículo 3